Ahora seguiremos profundizando en nuestro conocimiento sobre análisis dinámico, entre cómo influencian las propiedades, el mesh y cómo realizar análisis modal espectral para el mismo edificio que hemos estado utilizando y que utilizamos anteriormente para hacer el análisis del centro, utilizando la metodología de análisis de historia de tiempo para un sismo dado. Lo más frecuente o el proceso más frecuente para diseño estructural es ya sea realizar el método de carga estática equivalente, que se utiliza sobre todo con edificios regulares pequeños, o bien el análisis modal espectral. Por eso es importante tener un concepto muy bien desarrollado sobre en qué consiste y cómo se utiliza. Los conceptos pues ya los vimos a través del ejemplo anterior, pero ahora vamos a ver su aplicación computacional, la cual es clave para optimizar procesos de diseño y sobre todo para cumplir con los requerimientos de código, que en todos los países latinoamericanos son aplicados y en los cuales se solicita la mayoría de veces de realizar análisis modal espectral para el diseño estructural. Lo primero que vamos a hacer es revisar ahora la parte de cómo los modos van trabajando, porque anteriormente generamos un mesh de 50 centímetros para análisis de la estructura y obtuvimos los siguientes resultados. Le vamos a dar correr al análisis, solo que realice el modal y el centro para que haga superposición modal. Vamos a correr el mismo. Vamos a esperar a que se obtengan los resultados respectivos. Obviamente primero hace el análisis de carga modal, saca los modos de vibración y obviamente con ellos va a realizar la superposición, tal como lo vimos anteriormente, y una vez tengamos eso obtenemos los resultados. Note que hay un problema con uno de los valores propios, el valor 44. Bueno, miremos que obtuvimos esto, lo que habíamos visto anteriormente. Si lo vemos en planta, vemos que el movimiento está tendiendo a ser torsional. Pongámonos aquí en planta. XY. Hay un efecto de torsión en la estructura, donde a pesar que a la misma le estamos aplicando el sismo en la dirección X, vemos de que hay un efecto de torsión donde más o menos a 45 grados hay un movimiento entre X y el eje Y. Usted sabe que ese no era el comportamiento esperado, es el que obtuvimos y que vimos que de todos modos nos da resultados bastante buenos. Sin embargo, vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Como al final el paso es ir mejorando y mejorando el conocimiento de lo que es el diseño. Bueno, ya sabemos generar la losa para generar un diafragma. Ya vimos que un mesh más pequeño nos aproxima mejor los periodos, tal como está esto acá. Pero ahora vamos a ver la combinación de ambos. O sea, vamos a usar un diafragma para los nodos donde se unen las vigas y las columnas, y el mesh no lo vamos a hacer tan pequeño para que influencie tanto lo que es el análisis de la estructura. Entonces vamos a hacer un mesh, digamos, de dividir los elementos, cada panel de losa, entre 4 y 4 porciones, que es suficiente para generar nodos intermedios y al mismo tiempo generar un diafragma rígido, colocándole o obligando que los nodos en un plano se muevan con las mismas componentes en el plano horizontal. Entonces vamos a hacer esa modificación inicial para poder tener el modelo mejor hecho todavía y que el método de análisis modal espectral que vamos a aplicar esté basado en modos de vibración bien calculados. Ya lo primero que hay que hacer es seleccionar todas las losas, obviamente, y les vamos a modificar ahora el diafragma para quitarle ese efecto de torsión. Entonces vamos a asignar Area, aquí Automatic Area Mesh. Podemos hacer o cuadros no tan grandes, o bien puedo decir yo que lo divida en pedazos, en cuadrados obviamente, o incluso pueden ser rectángulos. Tantos rectángulos yo considere que sean suficientes para modelar adecuadamente cada panel. Digamos que vamos a empezar de 4x4, ¿de acuerdo? O sea, usted puede ir aprendiendo, cambiando el tamaño de todo esto y viendo cómo afecta a los modelos para aprender a identificar inestabilidades o problemas en los resultados. Entonces vamos a colocarle 4x4. Ahora en vez de tener tantos cuadritos, solo vamos a dividir en 16 porciones cada uno de los tableros que yo genero. Bueno, ahora vamos a agregarle el diafragma a cada nivel. Recuerde, selecciona todo. Hoy va a trabajar con los nodos. Los diafragmas son a nivel de nodo. Entonces le damos a asignar al joint constraints, que el constraints son restricciones que ponemos a nodos en conjunto. Entonces le vamos a dar una restricción de diafragma y le vamos a agregar uno nuevo en el eje Z. Digamos, todo lo coordenada X o el desplazamiento X va a ser el mismo para todos los nodos, el desplazamiento Y va a ser el mismo para todos los nodos, o al menos, si hay una rotación, las líneas que se generan van a ser congruentes. Es decir, si en vez de que tenga un desplazamiento puro en X o un desplazamiento puro en Y, hay torsión, los elementos van a tender a mantener la forma rectangular que tiene la losa vista en planta. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, que no se acorten las vigas y que
podamos simplificar el análisis de la estructura al reducir las incógnitas. Le vamos a asignar 1 a cada nivel. Esto lo habíamos hecho anteriormente. Hoy va a haber diafragma por nivel y lo puede ver acá. Por ejemplo, seleccionamos este nodo. Si le damos clic derecho, vemos que es parte del diafragma en el nivel 11 metros. Si le damos este nodo, clic derecho, 7.5, entonces ya ve que los nodos tienen un diafragma asignado de forma específica. Con esto, antes de hacer el análisis modelo espectral, revisemos los resultados. Entonces aquí voy a correr los resultados. Nuevamente va a analizar periodo por periodo. Va a ver que ahora es más eficiente, fue mucho más rápido. No aparece el error que habíamos visto anteriormente. El periodo es bastante bueno. Y desaparece el efecto súbito de torsión que estábamos viendo si lo ponemos en planta. Coloquémoslo acá, XY. Si le coloca los lentes puede verlo en planta, pero al mismo tiempo con un efecto de profundidad para ver qué hay abajo de esto. Si miramos los resultados de terremoto del centro, aquí en desplazamiento el centro, para 2 segundos, o póngale aquí el tiempo que quiera, 2 segundos. Tenemos estos desplazamientos. Miramos aquí en milímetros cuánto es. Ya no está yéndose tanto a torcerse. Si usted se da cuenta, solo tengo un desplazamiento en X. No está generándose la torsión. Y si está tomando bien el sismo en la dirección X que le coloqué, ya no está torciéndose. O sea, haber reducido a que no sea tan pequeño el tamaño del mesh me permite estabilizar mejor los resultados. Aunque esto es un proceso de ir ganando criterio. Algo muy importante, usted puede ver lo que son las tablas, display, tablas de información. Ahora volvemos a ver la información del análisis modal. Quedemos aquí únicamente con análisis modal. Quiero toda esta información. Y va a usted ver cuando miremos la masa que participa en cada uno de los modos, que ahora, anteriormente usted miraba que el primer modo se distribuía en punto 30 y punto 30 más o menos, porque había un efecto de torsión. Hoy que estabilizamos el modelo, el primer periodo le va a dar la mayor parte de aceleración y desplazamiento a UX y el segundo, que es vibración en el lado Y, le va a dar la mayor parte de aceleración al nodo Y. O sea, estabilizamos el modelo. Lo puede ver viendo los modos, modal. Podemos ver el modelo 1. Efectivamente, este modo ya no es tan torsor. Tiene un pequeño componente de torsión, pero mayoritariamente se mueve en X. Entonces, hemos logrado estabilizar el modelo. Hemos obtenido periodos congruentes, tenemos la masa bien distribuida, entonces estamos adecuados para poder realizar análisis modal espectral. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir una función para lo mismo, una Response Spectrum Function, es decir, una función para hacer análisis modal espectral. Creamos una función, aquí está Response Spectrum. Estas son funciones de pseudoaceleración. Aquí hay una función automática que usted puede jalar dependiendo del código que usted quiera utilizar. Puede utilizar México. Si nos colocamos en México y le damos agregar una nueva función, observe bien la forma, observe los parámetros. Hay zonas sísmicas, hay parámetros que tienen que ver con cómo se va a comportar la estructura y son cuestiones que son propias al código de cada país. En este caso, yo lo que le recomiendo es que los conceptos aprendidos trate de verificarlos y de acoplarlos a los requerimientos del código de análisis sísmico de su país. Entonces, así se ve el espectro de respuesta que proponen los códigos mexicanos y que acorde a los parámetros que usted va seleccionando puede ir siendo modificado. ¿De acuerdo? Si queremos ver, por ejemplo, el de Venezuela, vamos a agregar una nueva función. Tiene sus parámetros específicos que los ingenieros sismólogos, ingenieros estructurales venezolanos han trabajado y que se correlacionan para generar un espectro que toma estadísticas sobre los sismos que han ocurrido en el lugar, que consideran cómo es el suelo donde se va a construir, si hay alguna microzonificación donde hay fallas locales, todo eso está considerado, pero obviamente es algo muy especializado que los comités de sismología, de sismoresistencia o de ingeniería estructural de su país desarrollan. Entonces esto es muy propio de su país. Pero lo importante, y esto sí lo recalco, es que note que la forma del espectro de respuesta de aceleración que se utiliza para análisis es la misma. O sea, las formas que se suelen utilizar son las mismas y son congruentes con lo que usted vio en el curso de Dinámica Estructural 1. Esta es la forma de un espectro de aceleraciones. Voy a usar para efectos de introducir el código AGIES. Yo soy guatemalteco, entonces vamos a usar un código Guatemala. Al final es lo mismo, usted puede usar el que quiera. Aquí tenemos el código, un espectro de respuesta acorde al código de AGIES. En AGIES no se está tomando la parte inicial, sino que se toma como el valor máximo desde el inicio. O sea, no hay una parte lineal que va aumentando y después es constante y después viene ya la parte hiperbólica. Le vamos a poner función o espectro nada más.
No voy a tocar nada más, este no es un curso de sismoresistencia, entonces no tocaré ninguno de estos parámetros. Lo importante es que aquí está ploteada en función de estos parámetros. Y note algo, la aceleración es aceleración partido gravedad. Es decir, esto hay que multiplicarlo por la gravedad, dependiendo de la unidad que usted utilice, y automáticamente tiene la aceleración o pseudoaceleración que usted necesita para diseño. Entonces aquí está en aceleración partido G. Le damos OK y esa es la función que vamos a utilizar. Entonces, al igual que el análisis de historia de tiempo, lo primero es definir una función que le va a servir para poder realizar este análisis modal espectral. Ahora procedemos a generar el caso de carga. No lo voy a definir desde el load pattern porque ahorita no estoy diseñando, eso no me interesa tanto, más me voy a ir desde el load case. En el caso del load case, vamos a agregar un nuevo caso de carga que le vamos a poner respuesta, solo si quiere así. Es modal espectral, es análisis modal espectral, como usted quiera. Es un caso de carga que se llama análisis modal espectral. Bueno, entonces ahora vamos a ver los parámetros que hay que tomar en cuenta. Primero, está tomando la fuente de masa, lo que ya definimos como masa anteriormente. 100% carga muerta, 25% carga viva, un criterio que suelo utilizar personalmente para modelarlo. Son recomendaciones, aunque usted básese en lo que sus códigos locales le recomienden. Entonces, aquí tenemos lo que es la fuente de masa. Vamos a cambiar ahora el caso a Response Spectrum Analysis. Aquí están las formas de combinar. Como usted lo vio, tiene la raíz cuadrada de la suma de cuadrados o tiene bien la combinación completa cuadrática. Puede usar cualquiera de los dos, tanto para la combinación modal como la combinación de direcciones. Como hemos aprendido a utilizar lo que es la suma de cuadrados y sacarle su raíz cuadrada, nos vamos a basar en eso. Y usted sabe por criterio que como los periodos de oscilación están alejados entre sí, obvio, en una misma dirección, estamos hablando de los periodos de oscilación en X y en Y, y están bien alejados, este método de suma de cuadrados y sacarle su raíz cuadrada es bastante eficiente para poder calcular la respuesta. Además es el más simple. Puede usted utilizar suma absoluta de resultados, pero ya sabe que eso puede ser sobre conservador, si puede ser así, si puede existir el término, digamos, muy conservador, puede ser muy conservador. Ahora hay que definir la función. Va a ser una carga tipo aceleración. Los análisis de modal espectral se basan en pseudoaceleraciones. ¿En qué dirección? Pues yo voy a empezar analizando en la dirección X. Si usted quiere puede ver qué pasa en la dirección Y. Cuando se hace diseño sísmico se suele hacer una combinación de ambas direcciones. Hay quienes utilizan el 100% en una dirección y después el 30% en la otra y las van combinando así. Lo mismo, después utilizo el 100% en la otra dirección y el 30% en la primera que había considerado, por ponerle algo, para considerar efectos de múltiples direcciones. Vamos a usar la función espectro y esto es importante. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a utilizar un factor de escala que es la gravedad, porque recuérdese que esta función está, digamos, proporcionada con respecto a la misma. Entonces, si yo utilizo el valor de 0.15 que, por ejemplo, había para periodos muy pequeños, lo tengo que multiplicar por 9.8 o 9800 en este caso, porque está en milímetros sobre segundo. Y eso me va a transformar esta función en una aceleración que me sirve para análisis. Entonces, vamos a colocar aquí 9800 milímetros sobre segundo al cuadrado. Y estoy colocando esto porque aquí abajo aparece la unidad de milímetros. Si usted coloca 9.8, lo que va a hacer es que va a tomar 9.8 milímetros sobre segundo al cuadrado, que sabe que no tiene nada que ver con lo que es la unidad de aceleración respectiva. Por el otro lado, si le coloca 9.8 y le coloca una m minúscula, cuando le dé a agregar, la transforma automáticamente a la unidad que usted tiene acá. O sea, tiene 30 y como tiene milímetros, se la multiplicó por 1000 y ya se la volvió a unidades de milímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos creado el análisis modal espectral. Note que es un análisis lineal. Los resultados los vamos a sumar, elevándolos al cuadrado y después sacándole la raíz a cada respuesta, lo que nos va a dar valores positivos. Y vamos a utilizar un porcentaje de amortiguación para el análisis modal del 5%, que está por default, aunque usted lo puede cambiar si usted quiere. Entonces ya creamos aquí el caso de carga. Le vamos a dar OK. Hoy le vamos a dar correr. Ya tenemos definido el mesh, ya tenemos definido la masa, todo está definido. No quiero ver la respuesta del centro. Solo vamos a basar en análisis modal espectral. Necesito correr análisis modal forzosamente para hacer análisis modal espectral. Voy a dejar análisis modal y análisis modal espectral. Le doy correr y vamos a ver los resultados que se obtienen. Entonces ahorita está primero el programa sacando los modos. Obviamente en esos modos, aquí le dejé 50 modos anteriormente. Aquí tiene primero la deformación para análisis modal. Miremos el resultado para análisis del espectro de respuesta. No se asuste con los resultados. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
Si nos colocamos, por ejemplo, en lo que es el plano XZ, todo va a ser positivo. O sea, deforma la estructura de forma tal que las cantidades son positivas. Por eso es que usted ve aquí la viga como que tiene la curvatura hacia arriba en ambos lados. Y es que lo que se busca es que como son combinaciones cuadráticas, todos los valores quedan positivos y al plotearlos, porque SAP toma los resultados y los plotea, se los va a dar con una cantidad positiva. O sea, todas las rotaciones positivas, todos los desplazamientos positivos. Pero usted sabe interpretar que, por ejemplo, aquí esto debería de bajar y después volver a subir para que sea la deformada que se forma por carga lateral, y específicamente carga sísmica. Entonces hay que saber interpretarlo. Por eso le dije, es importante que recuerde que le da los resultados positivos y que su criterio ingeniero le tiene que servir para interpretarlo. Entonces estos son los resultados. Tenemos una deflexión arriba de 17 milímetros, una deflexión en Y de 2.16. Hay una pequeña torsión que sigue existiendo en el modelo, o sea, el modelo tiende a torsionarse, es realista, eso no es nada malo, simplemente le refleja la realidad. Y podemos ver los resultados de fuerzas internas. Por ejemplo, diagrama de momento alrededor del eje fuerte. Este es el resultado. Coloquémoslo en kilonewton metro. Mire que los valores son positivos. Y esto es porque, como usted lo sabe, al hacer el análisis de suma de cuadrados, todas las cantidades van a quedar positivas. Por eso ve casos como el diagrama de momento de esta columna. En este caso, ambos valores son momentos positivos, pero usted sabe que si el sismo viene en un sentido, esto debería de cruzar hacia arriba. Es esta cantidad máxima, le vamos a poner flector negativo. Y si viene en el otro sentido, esta se vuelve positivo y esto va a cruzar hacia arriba y este momento acá se vuelve negativo. Hay que saber interpretar los resultados. Lo mismo sucede con las vigas. O sea, en vez de ver la doble curvatura, únicamente estoy viendo el momento resultante. Por eso dice momento resultante, valor positivo. Hay que saberlo interpretar. Se lo vuelvo a repetir porque tiene que quedarle muy claro. Lo mismo sucede con la carga axial. En este caso, el efecto diafragma rígido nos da este efecto de carga axial que nosotros tenemos. Note que los nodos son los únicos que tienen el efecto diafragma. Sin embargo, dentro de la columna vamos a tener carga axial que primero va a ser compresión y después se va a volver tensión. Es el efecto que se genera por asumir diafragma rígido en los nodos. Entonces, esto básicamente es el análisis modal espectral. Es clave, es importante, no es tan difícil de utilizar, pero es bueno acostumbrarse a entender qué significa. Vamos a ampliar esto más adelante en cursos de diseño estructural. Aquí estamos prácticamente avanzando en lo que es el análisis como tal. Ya aprendimos a analizar estáticamente, ahora dinámicamente usando computadora. Y lo importante es que después de este análisis se procede al diseño. Le repito, este método es importante, es clave dentro de la práctica profesional y usualmente es solicitado para el diseño de estructuras cuando sobre todo son irregulares o bien son estructuras muy importantes donde los métodos de carga estática equivalente no deben de aplicarse.